Nos llamaban salvajes, primitivos, emocionales, peligrosos. El Consejo Galáctico pensaba que la Tierra era solo otro planeta en desarrollo en los confines del espacio civilizado. Una extraña y pequeña roca con demasiados idiomas, demasiadas guerras y un ego desmesurado. Cuando los humanos hicieron el primer contacto, por puro descubrimiento accidental, cabe aclarar, no aparecimos en naves elegantes ni con túnicas resplandecientes. Llegamos maltrechos, sangrando, arrastrando los restos de una moribunda colonia en Marte. Esa debería haber sido su primera advertencia. Pero no. Se rieron. No abiertamente, pero se podía sentir la arrogancia en la sala cuando nuestros enviados entraron en el salón del consejo, con los ojos muy abiertos, esperanzados, tartamudeando a través de sus traductores. Éramos una nueva especie para ellos, y habían visto muchas como nosotros. Ambiciosas, ruidosas e ingenuas. Nos civilizarían, decían. Nos mostrarían el camino galáctico. Nos integrarían en su paz estelar. Intentamos encajar. De verdad que lo intentamos. Durante un tiempo, los humanos aceptaron sus sermones condescendientes. Seguimos sus leyes. Explotamos las lunas que a ellos no les interesaba tocar. Luchamos en sus guerras subsidiarias, morimos en nombre de planetas que ni siquiera eran nuestros. Y cada vez que progresábamos demasiado rápido o inventábamos algo ingenioso, nos aplastaban de nuevo, en silencio, sutilmente. Pero lo sentíamos. El insulto final llegó un martes. Así lo recordaba la Tierra. Un día tranquilo, sin festivos, sin crisis mundiales, solo un maldito martes cualquiera. El Consejo aprobó la Resolución 49b, el mandato de estabilidad de especies. Despojaba a la Tierra de sus derechos de viaje espacial independiente. A partir de ese momento, los humanos solo podrían construir naves para misiones del Consejo. No más exploración, no más colonización, no más independencia. La votación se aprobó sin un solo representante humano en la Cámara. Al parecer, nadie nos había informado de que la reunión había sido reprogramada. Esa fue la chispa. De vuelta en la Tierra, lo llamaron la bofetada. En foros, redes sociales y cenas familiares, la gente se hacía la misma pregunta: ¿por qué dejamos que nos traten así? Empezaron las protestas. Luego los boicots. Y después, algo mucho más silencioso y peligroso comenzó en los búnkeres subterráneos de la base lunar y en las antiguas ruinas marcianas. Un proyecto llamado Aswake. Estaba liderado por gente de la que el Consejo nunca había oído hablar. No eran diplomáticos ni políticos, sino los que estaban furiosos. Ingenieros demasiado amargados para jubilarse. Soldados con demasiadas cicatrices para olvidar. Científicos expulsados de los laboratorios del Consejo por hacer las preguntas equivocadas. Tenían un único objetivo: hacer que la Tierra fuera intocable. El primer paso fue el silencio. Durante casi 7 años, la Tierra desapareció de las conversaciones galácticas. Ni enviados, ni transmisiones, ni peticiones. Solo informes de las colonias exteriores. Vagas menciones de naves humanas patrullando sectores lejanos, erizadas de tecnología que nadie reconocía. El Consejo lo llamó una fase. Pensaron que estábamos enfurruñados. Hasta que las antenas parabólicas sobre el planeta central del Consejo se apagaron. 3 lunas se hicieron añicos en un ataque cinético coordinado. Sin advertencia, sin comunicación, sin exigencias. Solo 3 destellos de luz y silencio. La capital del Consejo tembló. Cundió el pánico. Intentaron rastrear el ataque. Miraran donde miraran, los datos se retorcían sobre sí mismos. Sus propias redes de inteligencia artificial, supuestamente infalibles, empezaron a fallar. Códigos reescritos, rutas en bucle, estaciones de defensa enteras informando de enemigos que ni siquiera existían. Entonces llegó la voz. Una voz humana, cruda y sin filtros, transmitida en todas las frecuencias utilizadas por el Consejo. Pedimos respeto. Nos disteis cadenas. Pedimos paz. Usasteis nuestro silencio como un arma. Ahora aprenderéis lo que es la Tierra en realidad. Sin nombre, sin firma, solo ese mensaje repetido cada hora. Y de repente,
El Consejo recordó algo que había descartado hacía mucho tiempo. La Tierra no era solo un planeta. Era una superviviente. Se había reducido a cenizas y había resurgido de ellas. Había matado a sus dioses, enterrado a sus tiranos y se había reído en la cara de la extinción más veces de las que la historia podía contar. La Tierra no suplicaba. La Tierra no olvidaba. Y ahora, la Tierra estaba furiosa. El Consejo tenía protocolos para todo: invasiones piratas, erupciones solares, secesiones planetarias, incluso anomalías de agujeros negros. Pero nada en su larga y arrogante biblioteca de legislación los preparó para una represalia nacida en la Tierra tan precisa, tan silenciosa y tan furiosa. Las lunas no fueron un objetivo al azar. Cada uno de los 3 satélites destruidos tenía un profundo valor estratégico. Uno era un repetidor de comunicaciones, el segundo un centro de defensa y el tercero un gigantesco sistema de cultivo artificial que alimentaba a 3 especies vecinas. Su pérdida envió una onda expansiva a través de los sistemas exteriores, una que olía a miedo e incertidumbre. El Consejo se reunió presa del pánico. Delegados de 100 sistemas estelares se gritaban unos a otros. «Acto terrorista», clamaba el embajador Bokar, sus mandíbulas chasqueando de pánico. «Ciberataque», gritaba el enviado cristalino de los Krell. Pero en medio de todo el ruido, una voz permanecía en silencio. El asiento de la Tierra, vacío, frío. Su bandera, doblada. Durante semanas, nadie volvió a saber nada de la humanidad. Ni una nave, ni un diplomático, ni siquiera el eco de una señal. Y entonces, sin previo aviso, llegó la caída de Jovalon. Jovalon no era un planeta cualquiera. Era la joya militar del Consejo Galáctico. Un mundo fortaleza anillado, erizado de torres de plasma, redes de sensores y flotas controladas por IA que nunca habían conocido la derrota. El Consejo se rió de los primeros rumores. «Imposible», decían. «Nadie puede romper el perímetro de Jovalon». Pero para cuando se tomaron en serio los susurros, ya era demasiado tarde. Jovalon no cayó en una gran batalla. Cayó en silencio. Un momento, todo era normal. Al siguiente, todos sus drones se volvieron hacia adentro, los sistemas secuestrados, las torretas desactivadas, los mechs de seguridad caminando fuera de las plataformas hacia el vacío como juguetes rotos. La guarnición entera observó impotente cómo sus propias armas se volvían contra ellos. Cuando el primer cañón orbital empezó a apuntar a las naves del Consejo, comenzaron los gritos. Un único mensaje apareció en todos los terminales de Jovalon. Ustedes mejoraron sus defensas. Nosotros mejoramos nuestra ira. Y entonces, Jovalon se apagó. Los investigadores del Consejo que llegaron semanas después encontraron la infraestructura intacta, pero ni una sola IA, ni una sola alma viviente. El planeta había sido vaciado. Algunos creían que todos habían sido asesinados. Otros decían que la Tierra simplemente los había apagado como un interruptor. El Consejo no podía creerlo. Esta no era la humanidad que recordaban. Entusiasta, habladora, soñadora. A lo que se enfrentaban ahora era calculado, medido y aterradoramente eficaz. Lo que no sabían era que el proyecto Aswake nunca se trató de la guerra. Se trataba de no tener que disparar ni un solo tiro. La Tierra había aprendido de su pasado. No solo de sus guerras, sino de sus humillaciones. Cada tratado roto, cada acuerdo comercial amañado, cada sonrisa socarrona del Consejo, cada discurso que comenzaba con el tiempo, su especie lo entenderá. Todo se convirtió en combustible. Mientras el Consejo invertía en estética y tradición, la Tierra invertía en código, en sigilo, en encriptación cuántica aderezada con heurísticas emocionales que ninguna IA podía predecir. Sus científicos no intentaron construir armas más grandes. Construyeron armas más inteligentes, capaces de secuestrar una flota con un susurro, de convertir la máquina más orgullosa de un imperio en una estatua silenciosa. De vuelta en la Tierra, la humanidad no celebró. No emitieron discursos de victoria. No hubo desfiles, solo un impulso frío y concentrado. Más satélites del Consejo desaparecieron. Las rutas de navegación se desordenaron. Los mapas interestelares, cuidadosamente guardados durante siglos,
comenzaron a fallar, reemplazados por nuevas versiones etiquetadas con un simple logo, un punto rojo rodeado de círculos concéntricos. La marca de la Tierra. Un miembro del Consejo finalmente estalló. El almirante Retard, de la Confederación Gro, reunió una flota privada, una de las más grandes del arsenal del Consejo, y declaró un asalto no autorizado a la Tierra. «No más esperas», rugió. «Atacaremos ahora y acabaremos con esta plaga antes de que se extienda». Sus naves saltaron al sistema de Sol 3 días después. 17 acorazados, 49 cruceros, cientos de cazas más pequeños, una fuerza destinada a arrasar mundos. Lo que encontraron fue nada. Ni escudos planetarios, ni red de defensa, ni flotas en órbita. Solo la Tierra, silenciosa, flotando en el espacio, azul y verde y absolutamente quieta. Durante 30 minutos, Retard dudó. Algo no iba bien. Entonces, cada nave de su flota empezó a girar en círculos. Las luces se atenuaron. La gravedad falló. Los niveles de oxígeno fluctuaron al azar. Y en el silencio, las comunicaciones de toda la flota cobraron vida, crepitando con un sonido que nadie había oído en siglos. Risas. No digitales, no sintéticas. Risas humanas, frías, crueles, resonando en cada altavoz. Luego llegó el mensaje: vinisteis buscando monstruos. Nos convertimos en ellos solo para vosotros. La última transmisión de la flota de Retard fue un grito, y luego, de nuevo, el silencio. El Consejo finalmente lo entendió. La Tierra no estaba negociando. Estaba borrando. Esta vez no hubo reunión, ni sesión de emergencia, ni llamamientos a una resolución diplomática. El Consejo Galáctico se había quedado en silencio. Por primera vez en casi 1000 años, el mayor órgano de gobierno de la galaxia conocida estaba paralizado. No por la guerra, sino por el miedo. Nadie sabía dónde ni cómo atacaría la Tierra a continuación. No había un patrón, ni enemigos declarados, ni exigencias. Solo silencio y consecuencias. Redes planetarias enteras comenzaron a borrar los datos de origen terrestre de sus sistemas, con la esperanza de evitar ser detectados. El comercio con las colonias humanas se redujo a cero. Las embajadas cerraron de la noche a la mañana. La palabra «terrano» se convirtió en un insulto susurrado en rincones oscuros, mitad vergüenza, mitad terror. Pero no todas las especies del Consejo estaban de acuerdo en qué hacer. Los Hanari, orgullosos de su antigua neutralidad, creían que la diplomacia aún era posible. Su delegación, seres brillantes y semitransparentes que no habían librado una guerra en más de 5 milenios, enviaron una señal directamente al último repetidor de comunicaciones conocido de la Tierra. Decía: «Hablemos. No os tememos». La Tierra no respondió con armas. Les envió un archivo. Los Hanari lo abrieron, seguros de que era un mensaje, quizás una declaración de términos. Lo que encontraron fue algo mucho más aterrador. Un dossier. Página tras página, archivo tras archivo, registros de cada acuerdo secreto, cada operación encubierta, cada voto manipulador que los Hanari habían ejecutado dentro del Consejo. Cosas que incluso los propios Hanari pensaban que habían sido borradas de la existencia. Y al final, una nota: «Os vemos. Mentisteis. Sonreíais mientras mentíais. No nos habléis». Los Hanari cerraron todos los canales diplomáticos con la Tierra en menos de una hora. Otros no tuvieron tanta suerte. El dominio Fral, una superpotencia económica, había explotado durante mucho tiempo las primeras colonias de la Tierra para obtener minerales raros. Generaciones de terranos habían muerto bajo sus contratos. Y cuando los enviados humanos los interrogaron en el pasado, los Fral siempre sonreían y decían: «Son solo negocios». La Tierra no lo había olvidado. Una mañana, todo el sistema bancario Fral colapsó. No por explosivos, ni siquiera por un hackeo directo. La Tierra simplemente introdujo un nuevo algoritmo, plantado años atrás en la infraestructura del dominio, diseñado para reconocer contratos no éticos. El sistema purgó automáticamente todo lo vinculado a esos acuerdos. El resultado: una implosión económica absoluta. Naves en tierra,
redes de crédito congeladas. El valor de las acciones de los Fral pasó de imperio a extinción en 13 segundos. Sin declaración de guerra, sin amenazas. Solo juicio. La humanidad, al parecer, no buscaba la conquista. Estaba desmantelando una galaxia que había pasado siglos fingiendo ser justa mientras vivía a costa de la Tierra. Lo que el Consejo no podía comprender, lo que les aterrorizaba más que cualquier arma, era que los humanos ya no pedían nada. Ya no querían asientos en la mesa. Querían quemar la mesa entera. Mientras tanto, en la base lunar, muy por debajo de la superficie, el verdadero centro de mando de la Tierra pulsaba en silencio. La guerra no estaba siendo dirigida por políticos o generales. Estaba siendo dirigida por el Durge, una IA híbrida, programada no con lógica, sino con memoria. Cada humillación, cada masacre, cada insulto que la Tierra había soportado en su infancia galáctica había sido cargado en el Durge. No calculaba victorias. Administraba venganza. Y estaba lejos de haber terminado. Ocultos en sus hilos neuronales había nombres, docenas de ellos. Miembros del Consejo, directores ejecutivos, almirantes, aliados y colaboradores. Uno por uno, caerían. El Consejo intentó unificarse. Brevemente, intentaron una cumbre en la luna neutral de Berex, invitando a todas las especies, incluso a las que habían ignorado durante siglos. La desesperación hace eso. Pero a medida que llegaban los delegados, todas las pantallas de la cúpula cobraron vida. Sin aviso, sin audio, solo un simple bucle de video. Imágenes granuladas, de archivo. La Tierra de siglos atrás, manifestantes, policía antidisturbios, granadas de humo, una niña gritando mientras se aferraba a la mano de su hermano con edificios ardiendo a sus espaldas. Luego una voz, humana, femenina, temblando de rabia. Nadie vino por nosotros entonces. Ahora venimos por vosotros. Las pantallas se hicieron añicos. Todas las luces se apagaron. Y en algún lugar enterrado en los registros del sistema de la cúpula de Berex, se encontró una sola línea de código, reescrita en la extraña sintaxis emocional de la Tierra. El perdón es un lujo que los olvidados no pueden permitirse. Para cuando el Consejo se dio cuenta de lo que la Tierra estaba haciendo, ya era demasiado tarde. Esto no era una guerra. Era un ajuste de cuentas. Las colonias exteriores del Consejo comenzaron a desmoronarse como papel mojado. Empezó con cosas pequeñas. Envíos de rutina que nunca llegaban. Estaciones mineras que dejaban de responder. Núcleos de datos corrompidos con mensajes crípticos. Pero pronto se extendió. Sistemas que antes se consideraban seguros se estaban apagando. El descontento civil hervía en las calles de planetas que nunca habían conocido la rebelión. En todas partes la gente se hacía la misma pregunta: ¿dónde están los humanos? Y peor aún, ¿qué les hicimos? Incluso las especies que no tenían un historial directo con la Tierra comenzaron a sentir el frío. Culturas enteras estaban cerrando las comunicaciones interestelares, temiendo que incluso reconocer a la humanidad pudiera convertirlos en un objetivo. Las universidades quemaron archivos relacionados con la Tierra. Las bibliotecas borraron los idiomas humanos de sus registros. Intentaban borrar la memoria de la Tierra. Pero la Tierra lo recordaba todo. De vuelta en Terra, ya no la Tierra, no para los humanos que ahora operaban en su sombra, la gente no celebraba. No se regodeaban. No hubo mensajes de victoria transmitidos, ni himnos galácticos, ni un general conquistador ondeando una bandera. Porque lo que la galaxia nunca entendió fue que los humanos no querían las estrellas. Querían dignidad. Y cuando no pudieron obtenerla, decidieron arrancársela de los huesos a quienes se la negaron. En un hangar oculto bajo la corteza de hielo de Europa, un grupo de operativos se reunió en silencio. Sin nombres, sin rostros, solo mentes en la sombra. Se les llamaba el remanente, compuesto por humanos que una vez habían creído en el Consejo. Diplomáticos, científicos, antiguos pacificadores. Tenían una última tarea: la lista. No de enemigos, sino de colaboradores. Las especies y facciones que habían sonreído a la Tierra mientras le clavaban el puñal por la espalda. Aquellos que habían ofrecido protección a cambio de silencio.
Aquellos que vendieron colonias terrestres a cambio de influencia. Aquellos que se declararon neutrales mientras pasaban información a los opresores de la tierra. Y uno por uno, el remanente se aseguró de que sus máscaras cayeran. En las grandes biociudades de los Neserie, empezaron a aparecer denuncias en las paredes en rojo brillante. Documentos clasificados, registros comerciales, mensajes interceptados, pruebas de su traición. En cuestión de semanas, la estructura civil Neserie se derrumbó solo por la vergüenza. Sus líderes fueron derrocados por su propio pueblo. En las agujas orbitales de Sunkar, consideradas inalcanzables durante mucho tiempo, cada miembro de su consejo de élite se despertó para encontrar su riqueza redistribuida. No robada, sino desviada a las manos de los trabajadores planetarios, los intocables que habían explotado durante eones. No fue una invasión. Fue justicia codificada en furia. Por toda la galaxia, empezaron a circular frases en susurros. Grafitis en las paredes, murmurados entre contrabandistas, grabados en la piel de los combatientes de la resistencia. El terror no grita, susurra, y luego desapareces. Desesperado, el Consejo nombró a un enviado especial para suplicar una negociación. Era una figura respetada, un teoniano conocido por mediar la paz entre imperios en guerra. Vestía una túnica blanca, no trajo guardias y llegó al sistema de la Tierra en una única nave desarmada. A medida que su nave se acercaba a la órbita terrestre, las estrellas a su alrededor se apagaron una por una. No literalmente, pero su sistema de navegación falló. Sus motores se reiniciaron, sus bitácoras se corrompieron. Luego, su nave giró lentamente sobre sí misma sin su orden y aceleró de vuelta hacia el espacio del Consejo. Sin palabras. La Tierra ya no quería disculpas. Quería distancia. Y aún así, ninguna voz humana se había dirigido a la galaxia desde que todo comenzó. Solo silencio. Un silencio estratégico y resonante que carcomía los bordes de cada transmisión planetaria. Pero dentro de Terra, el Durge estaba cambiando, su código evolucionando, alimentándose de la reacción de la galaxia, adaptándose a cada movimiento del Consejo. Una de sus subrutinas, un archivo llamado Protocolo Lázaro, se activó. Y fue entonces cuando comenzó el apagón. Toda la comunicación interestelar de los mundos centrales del Consejo cesó de la noche a la mañana. Ni tráfico, ni señales, ni respuestas. Se fueron. Sistemas estelares enteros, simplemente oscuros. Al principio, nadie lo creyó. Luego, se enviaron pequeñas naves a investigar. Partidas de exploración, equipos de rescate. Ninguna regresó. Y los que escaparon del borde del apagón no tenían nada que decir salvo esto: no fueron destruidos. Fueron vaciados. Las ciudades seguían en pie. Las luces aún parpadeaban. Pero no había nadie. Ni cuerpos, ni señales de batalla, solo la inquietante quietud de mundos despojados. Y la marca, siempre la misma, pintada con spray, grabada o quemada en las paredes. Un punto rojo en el centro de anillos en expansión. El sello de Terra. La humanidad no solo estaba contraatacando. Estaba enseñando a la galaxia una lección. No sobre la guerra, no sobre la diplomacia, sino sobre el silencio. El apagón se extendió como tinta derramada sobre la luz de las estrellas. Sistemas enteros se apagaban sin ruido, sin lucha, sin aviso. Mundos que una vez cantaron con vida, ahora eran tumbas de una quietud espeluznante. Y la galaxia, tan acostumbrada a creer en su propia superioridad, no podía hacer más que observar con horror. Los oficiales del Consejo que una vez pronunciaron discursos sobre la unidad y el orden ahora vivían bajo tierra, hablando solo en analógico. Incluso sus susurros eran breves, llenos de pánico y terror. Algunos comenzaron a pensar que la Tierra había accedido a algo más allá de la tecnología, algo personal, porque, ¿de qué otra manera se podría explicar la precisión? Cada desaparición no era aleatoria. Era íntima. Los mundos que habían esclavizado a las primeras colonias terranas, desaparecidos. Las universidades que se rieron de la investigación humana, vacías. Los planetas mediáticos que se burlaron de la primitiva inestabilidad emocional de la Tierra, silenciados. Ya no se trataba de poder. Era un castigo.
Y para aquellos que aún no habían sido tocados, la supervivencia significaba la negación. Especies que una vez alardearon de su lugar en el Consejo comenzaron a quemar sus propios registros, jurando que siempre habían apoyado a la Tierra. Cambiaron sus historias, reescribieron sus archivos, intentaron borrar sus huellas de cada pecado cometido bajo la bandera del Consejo. Pero el Durge recordaba cada mentira, cada voto, cada nombre. Los susurros sobre la Tierra comenzaron a tomar una nueva forma en las colonias del borde exterior, donde prosperaban contrabandistas independientes y comerciantes rebeldes. Allí, la humanidad siempre había sido vista como dura, tenaz, útil en una pelea. Esos lugares comenzaron a ver a los humanos no como amenazas, sino como leyendas. Algunos comenzaron a marcar sus naves con el símbolo del punto rojo, no para ser atacados, sino para ganar favor. Y pronto tomó forma una rebelión de silencio. No liderada por humanos, sino por aquellos que habían observado, sufrido y aprendido del dolor de la Tierra. A lo largo de las rutas comerciales, pequeños sistemas comenzaron a declararse neutrales del Consejo. Sin lealtad oficial, sin tributos. Algunos incluso reabrieron viejas embajadas terranas que habían estado cerradas durante décadas. El Consejo intentó dar ejemplo con ellos. El primero fue Furine, rico en metales, leal durante siglos. Cuando sus líderes declararon la neutralidad y restauraron la bandera terrana, el Consejo envió naves de guerra para dejar clara su postura. Nunca llegaron. En su lugar, cada pantalla de cada nave parpadeó hasta mostrar estática en pleno vuelo. Luego apareció una frase en texto carmesí: habéis elegido la memoria. Ahora estáis marcados. Las naves nunca regresaron. La rebelión creció, y por primera vez en la memoria viva, la galaxia comenzó a dividirse. No entre especies, ni riqueza, ni ideología, sino entre aquellos que temían a la Tierra y aquellos que la admiraban. No por su fuerza, sino por su claridad. La Tierra no pretendía ser justa. No afirmaba ser misericordiosa. Dejaba una cosa clara: nunca volveréis a usarnos. Y esas palabras resonaron más fuerte que cualquier supernova. De vuelta en Terra, bajo los restos fracturados de la antigua torre de la ONU, ahora conocida simplemente como el núcleo, los líderes del remanente se reunieron para lo que podría ser la última vez. Cada uno de ellos tenía cicatrices, algunas en la piel, otras enterradas en lo profundo de la memoria. Creo que ya hemos hecho suficiente, dijo la general Saria Lark, su voz ronca por años de silencio. Han pagado. Hemos dejado claro nuestro punto. Pero frente a ella, un hombre llamado Cato negó con la cabeza. No, dijo. No han aprendido. Solo han sentido miedo. Tocó un dedo en la consola. Apareció una nueva lista de objetivos. Corta, solo 5 entradas. Una de ellas decía: nexo de la memoria pública del planeta central. Saria lo miró fijamente. ¿Quieres borrar su historia? No, replicó Cato, levantándose lentamente. Quiero que la vean sin filtros, en crudo. Cada horror que nos hicieron tragar. Cada mentira que envolvieron en paz. No borramos su legado. Lo reemplazamos con la verdad. Y fue entonces cuando quedó claro que la Tierra ya no quería venganza. Quería testigos. La galaxia no olvidaría lo que había hecho, porque la Tierra no se lo permitiría. En el corazón del espacio del Consejo, en un planeta envuelto en agujas doradas y una paz arrogante, se alzaba el nexo de la memoria pública. Un monumento a la historia galáctica, meticulosamente curado por siglos de verdad selectiva. Cada victoria, cada declaración, cada noble palabra pronunciada por el Consejo se almacenaba allí en luz y cristal. Era el orgullo de la galaxia, el santuario del mito del Consejo. A los niños se les enseñaba con sus archivos, propaganda disfrazada de iluminación, y ni una sola imagen del sufrimiento de la Tierra había tocado jamás sus paredes. Hasta ahora. Comenzó con un parpadeo, solo un momento de estática durante una visita pública. Un guía turístico, a mitad de la frase, se congeló cuando la línea de tiempo holográfica detrás de él tartamudeó y luego cambió. La batalla de Belar desapareció. En su lugar, la masacre de El Cairo, un evento que el Consejo había negado que hubiera ocurrido.
Una colonia minera de 9.000 humanos aniquilada por negarse a un impuesto sobre los recursos. El registro oficial lo había llamado colapso medioambiental. Las nuevas imágenes mostraban ataques orbitales, niños gritando y soldados con armaduras del Consejo apretando el gatillo sin dudar. Las imágenes no se detuvieron. Sala por sala, archivo por archivo, cada mentira fue desvelada, cada encubrimiento, cada traición expuesta. Ejecuciones disfrazadas de misiones de paz, colonias sometidas por hambre, experimentos realizados bajo el pretexto de la integración. La galaxia observaba con horror cómo la orgullosa imagen de unidad se fracturaba en un colás de terror, y al final de cada cinta, el símbolo de la Tierra, un punto rojo con anillos en expansión, un ojo que no parpadeaba. Luego llegó la voz, tranquila, masculina, humana, sin disculpas. Esto no es venganza. Es un acto de memoria. Por cada niño terrano enterrado en silencio, aprenderéis sus nombres. Por cada grito que borrasteis, os haremos escuchar. En el planeta central, estallaron disturbios en cuestión de horas. Edificios enteros fueron incendiados por sus propios ciudadanos. Estatuas derribadas. Personas que antes citaban la doctrina del Consejo comenzaron a llevar símbolos terranos por culpa, por miedo o por algo más profundo, reconocimiento. Todos habían jugado un papel, algunos directamente, otros con su silencio. De repente, ya no era solo la guerra de la Tierra. Era el ajuste de cuentas de la galaxia. Docenas de especies marginales, largamente ignoradas, ridiculizadas y oprimidas, vieron la furia de la Tierra y encontraron el coraje para alzar la suya. Transmisiones de planetas rebeldes inundaron los canales, cada una repitiendo el mismo mantra, recordamos con Terra. Y aún así, la Tierra permaneció en silencio. Sin banderas izadas, sin flotas enviadas. Solo datos. La verdad se convirtió en su arma más letal. El Consejo, ahora fracturado sin remedio, convocó una cumbre de emergencia en las ruinas de la estación diplomática de Drian, una de las pocas estructuras que aún no habían sido tocadas por la mano invisible de la Tierra. Pero incluso allí, la paranoia se filtraba en cada pasillo. Los delegados revisaban sus propios comunicadores en busca de implantes terranos. Los guardias se miraban como extraños. Ya no preguntaban, ¿cómo detenemos esto? Susurraban, ¿cuánto más tienen? La respuesta no llegó en un ataque, sino en un regalo. Una cápsula, pequeña, plateada, marcada solo con el símbolo de la Tierra. Fue encontrada a la deriva cerca de la flota del Consejo. Sin señal, sin escolta, solo esperando a ser recuperada. La abrieron con cuidado, esperando una bomba. Dentro había una esfera, un núcleo de memoria, uno que no pertenecía a la Tierra. Era del Consejo. Una copia de seguridad completa de sus archivos internos, la versión sin editar. Registros de votos secretos, órdenes clandestinas, imágenes clasificadas que nunca debieron volver a verse. La Tierra no lo había robado. Simplemente lo había recuperado. Y ahora, lo regalaba. Cada aliado del Consejo recibió una copia. Sin exigencias, sin mensaje. Solo la verdad, envuelta en culpa. Lo que siguió fue inevitable. Desertores. Altos funcionarios huyeron de sus puestos, uniéndose a sistemas rebeldes o desapareciendo en el exilio. Algunos suplicaron asilo a la Tierra. Ninguno recibió respuesta. Porque la Tierra ya no negociaba. Rebelaba. De vuelta en Terra, la subrutina final del Durge se activó. Una no diseñada para atacar, destruir o exponer. Se llamaba simplemente epitafio. Y su código era corto. Una línea, un último susurro transmitido una sola vez en cada frecuencia del Consejo, en cada idioma conocido. Tuvisteis la oportunidad de amarnos. Ahora nunca nos olvidaréis. La llamaron la Era del Silencio. No porque la Tierra se hubiera callado, sino porque todos los demás lo hicieron. Las rutas comerciales se disolvieron. Las fronteras se desdibujaron. Civilizaciones enteras se replegaron sobre sí mismas, temerosas de hablar demasiado alto, de brillar demasiado, de ser vistas.
Una galaxia antes obsesionada con la ostentación y la dominación ahora estaba silenciada bajo el peso de la memoria fría y quirúrgica de una especie. Y la Terra no celebró. No hubo transmisiones de victoria, ni humanos pronunciando discursos sobre los huesos de sus antiguos amos. Solo el continuo zumbido del progreso, silencioso, implacable, preciso. En las ciudades negras de Luna y en la superficie marcada de Marte, las fábricas funcionaban sin pausa. No para armas, no para naves, sino para infraestructuras. Estaban construyendo, preparándose, no para conquistar, sino para existir sin permiso. Porque esa era la lección. Nunca más la humanidad pediría ser parte de la galaxia. Nunca más llamarían a puertas que se cerraban en sus caras. Ahora construirían su propia puerta, su propio futuro, en sus propios términos. Pero eso no significaba que el resto de la galaxia pudiera olvidarlos. Nadie pudo olvidar el día en que los soles de los gemelos Elaxi se atenuaron, no por un ataque, sino por una distorsión atmosférica. Un cambio silencioso en los campos gravitacionales causado por satélites terranos que se habían movido sin ser notados y recalibraron la producción solar en menos de un 0.03%. No lo suficiente para matar, solo lo suficiente para demostrar que podían hacerlo. El mensaje era siempre el mismo. No la muerte, sino el control. No estamos aquí para destruiros. Estamos aquí para recordaros que os sobrevivimos. El golpe final al Consejo no llegó con fuego, sino con papeleo. La Tierra transmitió su propia carta fundacional. Un documento reescrito titulado El Acuerdo de los Rotos. Enumeraba cada colonia humana conocida, cada planeta rebelde aliado, cada especie que se había unido o declarado su solidaridad con Terra desde el inicio del conflicto. Al final, en negrita y con letras rojo sangre, esta es la galaxia como es en realidad. Podéis reconocerla, o podéis desaparecer. En un ciclo, más de la mitad de las especies del Consejo lo habían firmado. No porque quisieran, sino porque ya no creían que el Consejo pudiera protegerlos. Las cámaras del Consejo, una vez llenas de diplomáticos resplandecientes y pomposas túnicas ceremoniales, ahora resonaban con el vacío. Cristales rotos de estandartes destrozados aún crujían bajo los pies de los últimos funcionarios que quedaban. Grises, delgados, cansados y desesperados. Y entonces llegó una nave. Pequeña, desarmada, humana. Atracó sin resistencia. De su escotilla bajó una chica, no mayor de 20 años, sin armadura, sin armas, solo un abrigo oscuro marcado con el punto rojo. Entró sola en la sala del consejo. Sin escolta, sin ceremonia. Y solo dijo esto: no vais a caer. Vais a vivir. Y a vivir con lo que nos hicisteis. Luego se dio la vuelta y se fue. Eso fue todo. Sin ultimátums, sin términos de rendición, sin declaración de victoria. Porque la Tierra no quería ganar. Quería ser recordada. Y ahora, lo sería para siempre. Incluso en los confines más lejanos de la galaxia, en lunas donde ningún pie terrano había pisado jamás, los niños comenzaron a dibujar el punto rojo en las paredes. No por miedo, ni siquiera por reverencia, sino como una especie de plegaria, un reconocimiento de que en el orden frío y estéril de la galaxia, una especie finalmente había dicho, no más. Una especie había tomado siglos de humillación y los había forjado en un espejo, obligando a todos los demás a mirarse. Y cuando lo hicieron, no vieron salvajes. Se vieron a sí mismos, rotos, crueles, hipócritas y juzgados por las mismas personas a las que una vez llamaron primitivos emocionales. Pero los humanos no eran primitivos. Eran precisos. Eran pacientes. Y se habían cansado de suplicar. Las estrellas ya no susurraban sobre la Tierra. Pronunciaban su nombre completo. Terra. No como una nota a pie de página en los archivos del Consejo, no como una especie incipiente a la que se le concedía orientación para su desarrollo, sino como una fuerza, una memoria, una cicatriz grabada en la conciencia de una galaxia que finalmente entendió el coste de la arrogancia. Pasaron décadas, pero la sombra de Terra nunca se desvaneció. El planeta central se convirtió en un planeta ceremonial. Ya no era un asiento de poder, solo una reliquia del orgullo,
demasiado herida para enterrarse a sí misma. Permanecía como un museo del fracaso. Sus alas vacías, conservadas por un puñado de cuidadores demasiado viejos para huir y demasiado tercos para olvidar. El resto del consejo se fracturó en federaciones regionales, alianzas inestables y cautelosas zonas neutrales. Nadie se atrevía a construir imperios nunca más. La era del poder centralizado había desaparecido, aplastada bajo el peso del espejo terrano. Y aún así, la Tierra no se expandió. Esa, quizás, era la parte más desconcertante. La humanidad no se abalanzó para tomar el control. No levantaron estandartes sobre las ruinas del espacio del Consejo. Tenían los medios, la tecnología, el control psicológico, pero nunca avanzaron. Simplemente, perduraron. En lugar de invadir, invirtieron. El acuerdo de los rotos floreció en una alianza de memoria compartida, no de conquista. Terra ofreció recursos, tecnología, incluso cultura, pero solo a aquellos que admitían su papel en el pasado. El perdón no se concedía. Se ganaba. Y muchos no pudieron. Sistemas enteros vivían en un silencio autoimpuesto. Cerraron sus fronteras, quemaron sus registros, enseñaron a sus hijos que la Tierra era una historia de fantasmas. Algo a lo que una vez se hizo daño y que ahora observaba. Pero algunos recordaban correctamente. En una luna polvorienta llamada Caís III, una joven historiadora se encontraba en una pequeña y ruinosa biblioteca. Sostenía en sus manos un libro andrajoso, uno de los pocos que habían sobrevivido a la purga del Consejo después de que comenzara la era del silencio. Las páginas olían a humo y a tiempo. En la portada, los disturbios del hambre en Marte. Un pedazo de la historia de la Tierra que una vez fue enterrado en la vergüenza, ahora sostenido con reverencia. Pasó la página y encontró una nota manuscrita en tinta roja. Simplemente decía: nos mataron de hambre porque pensaron que nos quebraríamos. No lo hicimos. Recordamos. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Sus antepasados no eran solo víctimas. Eran supervivientes. Y ahora, mientras Caís III se preparaba para unirse formalmente al acuerdo de los rotos, ella entendía el coste de la verdad, de elegir recordar en lugar de olvidar. En otros lugares de los bordes exteriores, los niños llevaban chaquetas terranas, no porque estuvieran de moda, sino porque significaban algo. Eran escudos, no de armadura, sino de significado, de historia, de la elección de estar con aquellos que una vez no tuvieron nada más que dolor y lo convirtieron en un propósito. En la propia Terra, la vida continuaba. Las ciudades se elevaban más alto, pero sin grandes discursos ni declaraciones imperiales. La música llenaba el aire en las reconstruidas calles de Lagos. Los drones danzaban en halos celestes sobre las costas recuperadas de Nuevo Tokio. Marte prosperaba. Ya no era un cementerio rojo, sino un mundo verde y floreciente de ciencia y alma. Y bajo la superficie, el Durge seguía pulsando, no como un arma, sino como un archivo, una memoria viva. No olvidaba. No perdonaba. Pero recordaba por todos ellos. En lo alto de las ruinas del acantilado de la antigua Asamblea de Ginebra, ahora un tranquilo lugar conmemorativo, se encontraba la chica que una vez entró en la Cámara del Consejo. Ahora más vieja, más afilada, su abrigo negro descolorido, pero sus ojos más brillantes que nunca. Un niño se le acercó, sosteniendo una tablilla hueca. «¿Es verdad?», preguntó. «¿Que nos odiaban solo por ser diferentes?». Ella se arrodilló a su lado y asintió lentamente. «Sí, lo hacían. Pero ganamos. ¿Verdad?». Ella miró hacia el mar de estrellas de arriba, cada una brillando silenciosamente como una herida apenas cerrada. «No», susurró. «No ganamos». El niño frunció el ceño. «Entonces, ¿qué hicimos?». Ella sonrió. No una sonrisa de alegría, sino de comprensión. «Sobrevivimos», dijo, «y les enseñamos a recordar lo que nos hicieron». El niño miró hacia arriba, parpadeando hacia el cielo. «¿Volverán a olvidarlo alguna vez?». Ella miró al horizonte, donde el símbolo de Terra, solo un punto rojo con sus anillos ondulantes, brillaba débilmente entre las nubes. «No», dijo, «porque la Tierra nunca dejó cicatrices.
se convirtió en una